No hay liderazgo sin desarrollo personal. Y este amigo mío, pues me traicionó. Ujú. ¿Qué diferencia tiene un esclavo de esos que conocíamos antes con los de ahora, con un empleado? Si tú no bailas, olvídate de mi hermana. Y yo decía, no puede ser. O sea, pero si tu corazón te dice algo, no lo traiciones. ¿Cuál es la diferencia entre la gente exitosa y la que no es exitosa? Fue un éxito. Desde el primer mes comenzamos a tener utilidades. No le gusta el lugar donde trabajan y adivina dónde van a ir mañana. Entonces ese día yo dije, yo nunca voy a ser empleado. Ya. Hola a todos, esto es Código L en una nueva entrevista. Hoy estoy con Percy Vizcarra, que nos acompaña. Él es un líder multinivel, ha trabajado en distintas empresas como Toyota, Telefónica, Vialab, y hoy nos va a contar cuál es su Código L. Bienvenido, Percy. Hola Helen, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre inicio con una pregunta que es un poco retórica. Okay. Si tuvieras a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías con todo esto que ya sabes, con toda la experiencia que has tenido, con todas las vivencias? Bueno, a mi yo de hace 20 años, yo le diría primero que no renuncie a sus sueños, como lo hizo, pero que se prepare para controlar mucho su parte emocional. Es un área en la que realmente he trabajado bastante y en mis primeros años de emprendedor en el mundo de los negocios, pues sí me ha retado. Entonces yo le diría pues que tenga más cuidado con esa área, porque a veces cuando somos jóvenes nos dejamos guiar por las emociones más que por la parte racional, ¿no? Y definitivamente pues tiene que haber un equilibrio, no puede ser todo emocional o todo racional, y ahí yo le daría ese consejo. Ok. Ayer estuvimos compartiendo en un evento con grandes mentores, Sí. con varios líderes, y surgió una pregunta muy interesante. ¿Quién eres? Esa es una pregunta que a mí me encanta, porque pues normalmente nosotros cuando conocemos a alguien le preguntamos, oye, ¿tú quién eres? O si yo le preguntara a la gente, pues quién es, casi todas las personas se definen por su profesión. Yo soy arquitecto, ingeniero, economista, qué sé yo, y realmente eso no define a una persona, ¿no? Porque si no, pues todos los economistas serían iguales. Estábamos en esta conferencia, como dice Helen, con Yados, y y él habló de algo que pues mucha gente habla: ser, hacer y tener. Entonces cuando vamos al ser, pues el ser define quién eres, ¿no? Es el verbo ser, eres. Y, y lo que define el ser de una persona, que es algo que yo he ido aprendiendo en el tiempo y cuando lo entendí realmente me sirvió muchísimo para mi crecimiento personal, es tus maneras de ser, cómo tú te comportas ante el mundo, cómo reaccionas a los eventos en los que vivimos día a día. Por ejemplo, yo resalto algunas formas de ser mías. Hace tiempo hice un contrato conmigo mismo y dije, yo soy un líder íntegro, tolerante, amoroso, disciplinado, por ejemplo, ¿no? Esas son maneras de ser que me definen. Entonces, si tú me preguntas quién eres, yo te diré, yo soy un hombre líder, tolerante, amoroso, disciplinado, y me gusta declarar mis luces. Eso que te estoy diciendo son luces, son maneras de ser que conforman mi ser el día de hoy, que me hacen mejor, que me llevan a obtener resultados, objetivos. Pero también las personas tenemos sombras, ¿no? Y las sombras también hacen parte de nuestro ser, determinan y conforman nuestro ser. Por ejemplo, yo soy una persona impaciente, no me gusta declararlo, pero la identifico como sombra para poder trabajar en ella y hacer la transmutación y algún día poder decir, pues soy una persona paciente, ¿me explico? Entonces Okay. lo que define el ser son esas maneras de ser que, con las cuales nosotros nos manejamos día tras día. Me gustaría pues, que esto lo tengan en cuenta todas las personas que hablan del ser, hacer y tener, porque pues hay que saber lo que decimos, ¿no? ¿Hay algún punto de quiebre que te haya conectado con ese ser más que el hacer? Pues sí, realmente la vida
no es perfecta. La vida es una montaña rusa. Está llena de sucesos, eventos, emociones. Y muchas veces los picos emocionales son los que nos hacen eh, entrar en conciencia, vamos a llamarlo así. La primera vez que ocurrió algo, pues, que me llevó por el camino donde estoy transitando el día de hoy, es cuando mi papá, una persona porque me ha heredado muchos principios, valores como la integridad, la honestidad. Él trabajó 20 años para una empresa de minería. Se llamaba Centromin Perú. Pues la menciono porque ya no existe, una de las más grandes empresas mineras que llegó a nuestro país. Y fue su primer trabajo. Entonces él entró a trabajar ahí y como siempre, pues la actividad de minería pagaba muy bien, nos dio un buen estilo de vida. Mi padre, yo estudié en un buen colegio, en una buena universidad, mi hermano también. Y la dinámica de mi familia era la siguiente. Papá salía tempranito, en la mañanita, a trabajar y llegaba en la tarde, ya casi en la noche. Entonces cuando llegaba mi papá, mi mamá nos llamaba, convocaba a la familia a la mesa y decía, chicos, llegó su papá, vamos a cenar. Y en esa mesa, donde se comparten los alimentos, pues yo me sabía de memoria toda la vida de mi papá, porque él llegaba y comenzaba a hablar con mi mamá, hoy pasó esto en el trabajo, pasó lo otro, este personaje a mí me parece bueno, el otro no tanto. También preguntaba algunas cosas, qué tal en el colegio y cosas en la casa. Y un día, después de 20 años, que mi papá estaba trabajando en esa empresa, llegó demacrado, como si estuviera enfermo, y le dijo, bueno, Cecilia se llama mi mamá, Cecilia, vendieron la empresa y, y pues tengo un mes más, tengo que buscar trabajo. Entonces para mí eso fue un shock muy fuerte. Yo identifico ahí se encendió dentro de mí algo que muchos mentores llaman el fuego interior. Ayer escuché que le decían el Espíritu Santo. Ujú. Y realmente pues entró dentro de mí un fuego que dijo que injusta es la vida con este señor que todos los días se levanta temprano. Yo no lo veo, es mi papá. Llega cansado en la noche de lunes a viernes, algunas veces los sábados, dedicándole 20 años de su vida a un lugar donde pues sencillamente lo espectoran, lo botan y el hombre se quiere morir, no sabe qué hacer. Entonces ese día yo dije, yo nunca voy a ser empleado. Yo no quiero que me pase lo mismo que le pasó a mi viejo, porque además mi papá es una persona muy disciplinada. Claro, Y en ese momento, pues, ganas de llorar no le faltaban. claro. Y salió mi mamá. Mi mamá se puso los pantalones de la familia, comenzó a hacer negocios. Mi mamá es, pues, literal, la encarnación del emprendedor como concepto. Ella estudió derecho, una maestría, doctorado y nunca ejerció. Siempre se dedicó a hacer negocios y en ese momento pues ella fue la que salvó la economía de la familia hasta que mi papá, después de un par de meses, obviamente con muchos años de experiencia en el mundo laboral, consiguió un puesto de gerencia, las cosas se tranquilizaron, pero el evento, ese evento pues a mí sí me marcó, me hizo despertar ese fuego que me hizo ver el mundo de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese momento en específico fue el que marcó tu decisión de decir, yo no voy a ser empleado, siempre voy a ser Sí, emprendedor. literal. Yo dije, pero, pero la definición fue injusticia. O sea, yo sentí injusticia. Yo decía, no es posible. O sea, este señor, desde que yo tengo uso de razón, le dedica todo su tiempo y toda su energía, sus talentos, sus dones a una actividad donde el día de mañana pues lo pueden botar como si fuera un papel arrugado al tacho de basura. O sea, yo lo vi así, literal. Claro. Mm, Hay muchas personas que igual se siguen preguntando, nos seguimos preguntando quiénes somos, ¿no? mm, Es algo bastante recurrente. mm. Eh, Como tú encontraste tú quién eres, ¿qué le dirías a esas personas que aún no encuentran esa respuesta? ¿Por dónde tendrían que empezar? Bien, es una buena pregunta.
A nosotros, los seres humanos, se nos hace muy fácil ver a los demás. Si yo te digo, ¿cómo ves a aquella persona? Pues tú vas a, si lo tratas 3 o 4 días, me vas a decir, ah, bueno, este señor es egocéntrico, pero es dadivoso también, es desprendido, es malhumorado. Se nos hace muy fácil ver a otras personas, pero se nos hace muy complicado ver dentro de nosotros. ¿Por qué se hace muy complicado? Pues porque creemos que siempre tenemos la razón. Ujú. Hay una palabra que la gente usa que se llama ego. Y el ego no es malo. El ego, la raíz de la palabra es yo. El ego, pues, soy yo. Eso significa la palabra ego. El problema es cuando existe el egocentrismo. Cuando yo creo que yo soy el centro del mundo. ¿Me explico? Entonces, como muchas personas tenemos egocentrismo en algún momento de nuestras vidas, hay que aprender a controlarlo, pues se nos dificulta ver el ego, que es el verdadero yo. El ejercicio es muy sencillo. Preguntémosle a la gente, al mundo exterior, cómo nos ven. Yo una vez en un proceso de crecimiento personal, un mentor me dijo, mira Percy, te voy a dar un viejo proverbio árabe. Los proverbios traen mucha enseñanza. Me dijo, si una persona te mira y te dice que tienes cara de camello, mándalo a la mierda, me dice. Pero Mm. si viene otro y te dice tienes cara de camello, pues anda, mírate al espejo. Porque ya no es uno, son dos personas diferentes que te están diciendo lo mismo. Entonces es bueno pedir feedback al mundo exterior, ¿no? A personas, por ejemplo, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Oye, ¿tú cómo me ves? ¿Qué características crees que tengo yo? Buenas y malas. Explícale un poquito qué son las luces, qué son las sombras. Y pues habrán algunas que se repiten. Esas que se Claro. repiten, pues conforman parte de tu ser, ¿no? Ok. Tienes que aprender a reconocerlas, aceptarlas y como te dije hace un momento, pues trabajar en ellas si es una sombra y si es una luz, pues potenciarlas. También es muy bueno declarar lo que tú quieres ser. Puede que hoy no seas un líder, pero tú quieres ser un líder. Entonces di, yo soy un líder y comienza a investigar cómo se comporta un líder. Lleva esas maneras de hacer esas acciones a tu día a día y pues la palabra líder va a ir apareciendo dentro de la conformación de tu ser, ¿no? Ok. ¿Qué lugar tiene el desarrollo personal en tu liderazgo? Pues el primer lugar, definitivamente. No, no hay liderazgo sin desarrollo personal. Aunque, pues ahí me has hecho acordar una frase que dice, los líderes no nacen, se hacen. Y es verdad, los líderes se hacen. Sin embargo, hay líderes que nacen. Hay líderes que nacen y ese liderazgo innato que tienen algunas personas, no muchas, pues se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Han habido grandes líderes del mal, como Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? Y la historia de Hitler es muy curiosa, porque él pues no creía en Dios y era una persona que vivía resentida con toda la parte espiritual, con la sociedad, y quería dominar el mundo. Entonces, pues el liderazgo hay que cultivarlo. Hay distintos niveles de liderazgo. Definitivamente uno de mis mentores de liderazgo más importantes es John Maxwell. Y él te habla de una escalera de liderazgo por donde pasamos, sobre todo cuando somos formados por el sistema tradicional, ¿no? Primero está el liderazgo posicional, que es un liderazgo pues, que a ti te asignan. Cuando Ujú. entras a trabajar en una empresa, pues comienzas desde practicante, asistente, qué sé yo, supervisor, jefe de área y demás. Y la gente pues te respeta por tu cargo. Pero luego Claro. comienza a ascender esos niveles de liderazgo. El segundo nivel es el de permiso, el permisivo, donde la gente pues te sigue porque quiere, Ujú. no porque tú tienes una posición. Y después existen otros tipos de liderazgo como el de producción, donde tú le agregas valor a la gente en sus resultados, hasta llegar al último nivel, que es el de trascendencia, ¿no? Cuando las personas nos recuerdan después de que nos morimos. Entonces para llegar a esos niveles de liderazgo, como la Madre Teresa de Calcuta, que hizo una gran labor, pues hay que tener desarrollo personal, ¿no? El desarrollo personal
se encuentra en libros, pero también se encuentra en la calle, en las acciones, en cómo nosotros vamos mejorando como seres humanos. Por eso se llama desarrollo personal. Y pues es el ingrediente número uno del liderazgo, definitivamente, definitivamente. Igual tú también has trabajado en el sistema tradicional, ¿no? En Toyota, Correcto. Telefónica, y luego pasaste a Vialab, que es una, Sí. es una empresa de Jürgen Klarik en la cual te desarrollaste. ¿Cuál es la diferencia entre liderar una empresa tradicional y una empresa como la de Jürgen, Vialab? Bien. Pues de hecho, antes de responder la pregunta como tal, hoy yo soy director comercial de una empresa tradicional, con un sistema comercial de multinivel y pues yo estoy a la cabeza de la parte comercial. Claro que el mundo ha ido cambiando, ¿no? Cuando yo trabajé hace más de 20 años, primero en Telefónica, después en Unilever, después en Toyota, yo ya tenía muy claro que ese no era mi camino de vida. O sea, yo no iba a hacer carrera profesional, la línea de carrera profesional. Yo no quería ser gerente general de una empresa. Entonces, pues, lamentablemente el sistema educativo te lleva, te empuja y te forma para que seas empleado, para que seas subordinado desde el colegio. El colegio, pues tú nunca tienes la razón, el que manda es el profesor. El sistema educativo tradicional escolar nace basado en un modelo de educación militar prusiano, donde una de las reglas era que tú nunca tenías la razón, el que tenía la razón era el que estaba al frente. Y esas son cosas que la gente no conoce. El colegio nace con la revolución industrial justamente para formar gente en serie. A mí no me gusta la educación tradicional porque castra los dones y los talentos de la gente. Y esto pues seguramente lo habrán escuchado en algún otro video, podcast o qué sé yo, pero si tú eres muy bueno en música en el colegio, tu mamá en vez de ponerte un profesor de música te pone uno de matemáticas porque en números no eres bueno. Uh-huh. Y pues está yendo en contra de tu talento, de tu don, de ese regalo que Dios te dio para que probablemente seas un gran músico. Por eso hoy yo no veo un Beethoven, un Mozart, ¿no? Uh-huh. Cada vez el sistema te oprime y te presiona más. Entonces, en la universidad, ya yendo a la pregunta, te siguen formando para ser subordinado, para recibir órdenes, y es un requisito del sistema universitario hacer prácticas preprofesionales. Claro. O sea, si tú no practicas en una empresa, no te gradúas. Y como en ese momento de nuestras vidas nos dejamos guiar mucho por nuestros padres, que lo hacen con mucho amor y con mucho esfuerzo además, pues yo estudié la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Lima porque no sabía qué estudiar, porque quería ser empresario y pues como era Administración de Empresas, yo pensé que ahí algo me iban a enseñar para poder tener un negocio. Uh-huh. Finalmente me dijeron hay que practicar, entré a Telefónica, lo hice muy bien, se presentó la oportunidad de ir a Unilever, yo no dejé de buscar negocios, cómo hago negocios, no, pero a esa edad pues no tenía capital, no tenía experiencia. Estuve en Unilever, pasé a Toyota, porque también trabajé bien en Unilever, y en Toyota un amigo mío me invita a conocer un negocio. Uh-huh. Y ese negocio era un multinivel, y comencé en el mundo del multinivel, que es una industria maravillosa, que me ha entregado mucho, no solamente en la parte económica, sino en la de desarrollo personal también. Y el tema de Vialab es una escuela, fue una escuela la más grande de Latinoamérica en temas de desarrollo personal. Yo lo tomé como un reto. Uh-huh. Yo hice una certificación de neuroventas con Jürgen Klarik, pero yo ya sabía que existía Vialab. Y Vialab, pues no muchas personas tenían acceso a ser entrenadores de Vialab. Todos los coaches y mentores de aquella época, hablemos del año 2015, querían estar en Vialab. Y yo dije, pues yo voy a ser entrenador de Vialab. Agarré mis cosas, tomé un avión, me fui a la ciudad de Medellín, donde estaba la casa matriz de Vialab, y le dije, hola, miren, quiero ser entrenador de Vialab. Lo que me gustaba de Vialab
es que había mucha coherencia. Los mentores, los entrenadores de VLAB era gente que realmente hacía lo que decía. Entonces el filtro para entrar a VLAB era muy complicado. Y yo lo pasé hasta la etapa del casting. Ujú. Me hicieron un video y no pasé el casting. Entonces en esa época el gerente de cursos de VLAB me dijo, mira, no pasaste el casting, entonces pues lo siento mucho, anda, prepárate, en 6 meses regresas. Y yo le dije, no, le digo, yo he venido acá para ser entrenador de VLAB. Regreso en 2 semanas. Regresé, pasé el casting y la última prueba era la prueba social, donde pues si mi video entraba a redes sociales y no llegaba a 10,000 vistas en el primer mes, pues no servía de nada. Estamos hablando del año 2016. Pasé Claro. la prueba, hice 2 videos y logré mi meta. Ahora, yo no me dedico activamente a ser mentor, entrenador de desarrollo personal. Lo estoy evaluando. Me han dicho muchas veces que lo haga de manera activa. Pero hay algo que no me gusta de esa industria y te lo voy a decir en esta entrevista. Hay demasiada gente que vende humo. Hay Sí. demasiada gente que habla de cosas que no conoce. Y pues en lugar de aportar, confunde a las personas que están buscando crecimiento personal. Y a mí mezclarme con ese tipo de personas no me agrada, no me gusta. No quiero que me metan en el mismo saco de personas pues, que venden humo Ujú. con, con las personas que sí realmente pues, conocen acerca de desarrollo personal, ¿no? Ok. Hablaste de la coherencia, la congruencia. ¿Qué tan importante es eh, tener esa unión de tener el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y la misma acción? Pues así es el proceso de PNL, ¿no? Comienza en la mente subconsciente, la gente habla mucho de la mente subconsciente, y es realmente pues la grabación que tiene nuestro cerebro desde que se forma en el vientre de nuestras madres, ese órgano involuntario, así como el corazón, pues Ujú. uno no elige cuándo late y cuándo no, termina de latir cuando te mueres. El cerebro es una grabadora que comienza a grabar desde que se forma. Entonces todo ese cúmulo de información que no solamente entra por los oídos, sino por todos los sentidos, va creando como una base de datos enorme, inmensa, que las computadoras el día de hoy no logran igualar aún. Y esa información es tu mente subconsciente. Entonces tu mente subconsciente aflora la mente consciente a través de un estímulo. Por ejemplo, si hay un terremoto, toda esa información que ha sido grabada acerca de terremotos aparecerá en un pensamiento en mi mente consciente. El pensamiento es el padre de la emoción quien guía nuestras acciones, las acciones repetidas se convierten en hábitos, los hábitos forman nuestro carácter y el carácter de cada persona es el que da origen a su resultado. Entonces, pues tiene que haber coherencia. Hay gente que piensa una cosa y hace otra. Me has hecho Exacto. acordar a un mentor que una vez me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre la gente exitosa y la que no es exitosa? Ujú. Entonces, pues hay muchas diferencias. Si esto lo preguntas en un salón con personas, algunos dirán la disciplina, el enfoque y bla, bla, y todas son correctas. Sin embargo, este mentor me dijo, hay una característica que es la más importante, que diferencia a una persona exitosa de una que no es exitosa. La gente exitosa nunca traicionamos nuestro corazón. Ujú. Si tu corazón te dice algo, se refiere a pensamiento y sentimiento. Si tu corazón te dice algo, no lo traicionas. La gente que no es exitosa todos los días traiciona su corazón. No le gusta el lugar donde trabajan y adivina dónde van a ir mañana. A Ujú. ese lugar. Claro. Les cae mal el jefe y le sonríen. Eh, qué sé yo, pues quieren viajar y no lo hacen. Entonces la gente que no es exitosa todo el tiempo traiciona a su corazón. Si tú no estás en coherencia, en congruencia con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces, pues estás viviendo una vida muy complicada, ¿no? Estás viviendo una vida donde realmente estás perdido en medio del mundo y, y terminarás como comenzaste, literal.
¿Tú tuviste alguna creencia limitante acerca del éxito, acerca de algo que te haya limitado para poder lograr algún objetivo? ¿Cómo lo superaste? Bueno, tanto como para el éxito, creo que no. Mis papás tuvieron muchos aciertos. Por ejemplo, una cosa que muy poca gente sabe del ámbito donde me muevo, muy poca gente conoce de mi vida, es que yo fui campeón nacional en natación. Yo estuve en la selección nacional. Ahí si alguien de mi época que hizo natación ve esta entrevista, pues dirá sí, sí, efectivamente. Yo estuve representando al Perú, batí un récord nacional a los 11 años, absoluto. Y la natación y el deporte te forman mucho carácter y disciplina, ¿no? Yo, en época de entrenamiento yo me levantaba a las 5 de la mañana, cuando estudiaba en el colegio, y a las 5 de la mañana me iba a nadar, y después tomaba desayuno, me iba al colegio, y regresando al colegio almorzaba y me iba a nadar. 3 horas más. Entonces, digamos que ese fue un gran acierto de mis viejos para formarme carácter, disciplina, que son ingredientes para el éxito. Pero sí tuve una creencia limitante, que yo la cuento en algunos entrenamientos, relacionada al baile, ¿ok? Relacionada al baile, y yo lo pongo como ejemplo y ojalá les sirva a las personas que ven esta entrevista. Yo cuando nací no gateé, o sea, no hice el gateo. Y antes había una creencia que decía, aquellas personas que no gatean son descoordinadas. Así decían. De manera corporal. De manera corporal. O sea, no has gateado, eres descoordinado. Y mi mamá, pues lamentablemente se creyó eso. Entonces, yo aprendí a caminar directo. Me agarré las sábanas de la cama y comencé a caminar. En las fiestas infantiles, cuando yo era chiquito, me llevaban y la animadora decía, el que baila, le damos un premio. Entonces yo bailaba. Pero yo no he visto un niño de 3 años que baile como un profesional. Y mi mamá comentaba y decía, él es mi hijito, es descoordinado porque no ha gateado. Entonces yo me daba cuenta que mi mamá decía eso. Y la voz de nuestra madre es muy importante, la segunda voz más importante después de la tuya, porque además es la primera que escuchas. Entonces yo crecí con el trauma o con la creencia limitante de que yo no servía para el baile. ¿Ok? Pasaron los años, en el colegio comenzaron a haber fiestas y yo le tenía terror a bailar. Oye, vamos a bailar. No, ahí nomás. Y eso que antes se bailaba más fácil que ahora. En la universidad, cuando uno comienza a salir en la universidad, que la gente ya pues baila, yo no bailaba. Y pues, voy a decir algo que es real, pues de repente hay gente que no le gusta, pero yo tenía que estar bien borracho para bailar. Habían chicas que me gustaban y me sacaba a bailar y yo decía que no, pero borracho sí. Entonces crecí con ese trauma hasta que en un momento de mi vida conocí una chica de la que me enamoré hace muchos años. Su hermana era mi mejor amiga y, y su hermana me dijo, mira me dice, mira Per, si tú no bailas, olvídate de mi hermana. Y yo decía, no puede ser, o sea, pero ¿por qué el baile tiene que ser una variable tan importante para esto? Pues ella ama bailar. ¿Y qué hice? Pues me metí a clases de baile y aprendí a bailar. Pero lo que descubrí en las clases fue muy, muy curioso, porque lo que descubrí en estas clases fue que realmente no se me hacía difícil bailar. Y hoy me encanta bailar. Y yo comencé a retroceder en mi historia y dije, pero momento, si yo hice natación, y en la natación la coordinación es uno de los ingredientes más importantes, y yo he sido un campeón nacional seleccionado, pues ¿por qué yo me creí que realmente era descoordinado? Y no me considero una persona descoordinada. Entonces, esa creencia limitante, que normalmente las creencias limitantes vienen de casa, de la familia, de mamá, papá, era totalmente falsa. ¿Qué es lo importante para que una persona pueda romper o transformar una creencia limitante a una creencia potenciadora, como fue el caso del baile conmigo? Encontrar una razón poderosa, algo que te mueva, algo que vaya más allá
de una paga, de simplemente una recompensa económica. En mi caso fue el amor. Me enamoré y a veces uno cuando se enamora pues hace cosas que piensa que no es capaz de hacer y va descubriendo aparte talentos y cosas de este tipo, ¿no? Entonces sí tuve esa creencia limitante, es la más fuerte que yo he identificado en mi vida. Uh-huh. Ok. Y siempre como, así como tenemos ciertos hitos de éxito, en este caso el haber superado esa creencia del baile, de la Ajá. coordinación corporal, ¿qué fracaso te marcó? ¿Alguna traición que hayas tenido a lo largo que marcó un antes y un después? Pues sí, como te decía al inicio de la entrevista, la vida está llena de retos, de desafíos. Y obviamente he tenido fracasos. El último más reciente que me golpeó, yo diría que es el más fuerte, fue el año 2019. Eh, no voy a dar nombres por un tema de no generar polémica, ni mucho menos, pero te voy a contar la historia. Una persona que estudió en el mismo colegio que yo me propuso ser socios para crear una empresa multinivel de turismo. Al principio yo no quería, porque en ese momento yo tenía regalías, perdón, esto ocurrió en el 2018, yo tenía regalías de una empresa que ya había construido y pues me pagaba regalías. Eh, y después algo me dijo, pues sí, ¿por qué no? Nos asociamos, trabajamos muy duro, en base a mi experiencia ya de muchos años, hice todo el sistema de pagos, creamos la marca, en fin, todo lo que hay que hacer, la lanzamos al mercado. Fue un éxito, desde el primer mes comenzamos a tener utilidades y yo cometí un error muy, pero muy infantil. No cerciorarme de que los papeles habían entrado a notaría correctamente. Y este amigo mío, pues, que evidentemente no es mi amigo, me traicionó. Me engañó y me cerró con toda la plata y con todo el tiempo que yo había puesto en la empresa. Wow. Y yo entré en depresión. Tuve que acudir a psicólogos, a terapias. Y fue ese año 2019, después de un año de trabajar y lanzar la empresa al mercado, que fue la primera vez en mi vida que yo dije, no quiero saber nada, nada de multinivel. No quiero volver a escuchar esa palabra. Hice algunas consultorías, pues me permitieron sobrevivir. Y el 2019, terminando el año, llegó una persona que me propuso la última empresa multinivel que hice. Literal, sin gente, porque las personas que hacen multinivel normalmente dicen, es que no tengo gente. Uh-huh. El fracaso multinivel cada vez es más cotidiano. Hay líderes que están en una empresa, duran 2 años y se van a otra. En el mejor de los casos, algunas duran 6 meses, un año y están cambiando y cambiando. Y pues evidentemente pierden credibilidad. Yo la última empresa que hice, la hice sin gente, como dicen los de multinivel. Y fui el rango más alto de Perú. Okay. Y una cosa que me dijo la persona que me mostró este negocio fue, si la intención es buena, la gente aparece, Uh-huh. ¿no? Si hay dudas, pues mejor no lo hagas. Y ese fue el fracaso más grande, que yo siento que más me ha golpeado en mi historia. Pues usé todo mi capital de trabajo, quedé en bancarrota. Fue un momento muy desafiante, sí. ¿Qué aprendiste de todo esto? Pues como te digo, el error fue muy infantil, muy infantil. Aprendí a no confiar a ciegas. A veces confiamos a ciegas en gente que nos parece buena, honesta, pero pues en los negocios siempre los papeles son los que mandan, Exactamente, ¿no? claro. Incluso pues si vas a hacer negocios con tu pareja, con tus padres, con tu familia, hay que poner papeles. Hay familias que se desunen por negocios, por dinero. Sí, fue un aprendizaje muy, muy fuerte, pero pues no vuelvo a cometer el mismo error. Claro. Y así como este desafío que tuviste en la vida, ¿cuál ha sido tu mayor desafío ahora ya como líder? Como líder de equipo, de haber llevado al éxito a varias empresas multinivel. Pues cada vez hay nuevos desafíos. El tema es que conforme pasa el tiempo,
y vamos creciendo, evolucionando o involucionando, porque hay gente que en vez de crecer, decrece. Los desafíos son diferentes. Si tú estás en crecimiento, el desafío de hace 5 años, que en ese momento era un gran desafío, pues hoy te parecerá un juego de niños. Claro. Y los desafíos que tengamos hoy, si seguimos creciendo, pues el día de mañana serán un juego de niños. En su momento, mi primer desafío fue, por ejemplo, hacer mi primera transición de empresa de un multinivel a otro. Yo comencé en una empresa, que voy a decir el nombre, se llamaba Travel One. Y Travel One ha sido una gran cuna de líderes. De esa empresa han salido líderes que hasta el día de hoy pues están liderando compañías y han hecho historia dentro del multinivel. Yo era el número 6 de mayores ingresos en esa compañía. Y fui el primer top líder que se fue de la empresa por convicción. Yo renuncié a un cheque, renuncié a comisiones. Y todos los demás líderes pues se encargaron de decir que cuando el barco se hunde, las ratas salen primero. Claro. Y yo tenía una organización de decenas de miles de personas y gracias a ese falso liderazgo, o bueno, yo no los culpo ni los catalogo, ni mucho menos los quiero juzgar, porque todos estábamos muy jóvenes, pero pues ellos decidieron quedarse y agarraron a gran parte de las personas que trabajan conmigo para que se queden. Y mi liderazgo era fuerte, pero el liderazgo de un líder versus el de 30 es complicado. Claro. Entonces yo me fui a mi segunda empresa con 20 personas y tenía decenas de miles. Ese fue un gran desafío. Y pues igual me volví el número 1 de Perú en la segunda empresa. Pero fue un reto. Entonces ese desafío, pues hoy yo lo veo y digo, wow, fue muy grande, pero ya aprendí cómo se hace. Luego, pues perder gente que tú has formado es otro gran desafío, porque un líder forma líderes. La palabra líder muchas veces no está bien entendida en la industria multinivel, porque hay gente que piensa que ser líder es tener un cheque grande. Y pues tú puedes tener un cheque grande sin ser líder, porque a veces se alinean las estrellas y pues llegaron las personas y te hicieron ganar mucho dinero. Pero realmente para mí un líder es el que forma líderes. Un líder es el que saca lo mejor de la gente que se acerca a él. El líder elige al discípulo, no el discípulo elige al líder. Entonces, cuando tú eliges a alguien, y nuevamente no voy a dar nombres, pero cuando tú eliges a alguien y le das tiempo, amor, porque hay que darle amor a la gente, sea hombre o mujer, le das energía, le das conocimiento, le das años de experiencia, esa persona crece, tú te pones feliz, lo ves brillar y luego te deja y habla mal de ti, es un gran desafío, ¿no? Claro. Pero pues somos seres humanos y de ese segundo gran desafío pues he tenido algunos, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho, el ser humano es libre de elegir. Una de las cosas que me encanta del multinivel y del mundo de los negocios es que eres libre, no estás dentro de una jaula. Tú has formado muchísimos líderes a lo largo de todas las empresas multinivel en las que has estado. Si de acá pasaran 10 años, ¿cómo te gustaría que tus pupilos se refieran a ti? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué legado quisieras haber impactado en la vida de ellos? Bueno, mira, con tal de que digan que yo pude aportar, aunque sea un granito de arena en su vida, en su crecimiento, pues yo estoy contento. Yo te conté hace un rato, es muy, muy desafiante, muy triste, muy doloroso cuando una persona que tú le entregas tanto de ti se aleja y luego muchas veces hasta te da la espalda. Pero yo te puedo decir algo de lo que yo estoy prácticamente seguro. Voy a adivinar, no tengo el 100% de certeza, pero yo podría apostar de que incluso ellos
saben y en algún momento dicen quién les enseñó las bases del éxito que tienen hoy. Y para mí eso es una gran recompensa. Ayer en el evento yo estuve con unas personas que estoy formando y pues que una persona se siente a almorzar contigo y te diga gracias, te bendigo el resto de tu vida y este tipo de cosas que le nacen a la gente decir, pues no tienen precio, literal, no tienen precio. Yo con eso, ni siquiera tú me dices qué esperarías que digan, pues lo que quieran decir, literal. Cuando uno hace bien la tarea, pues no puede forzar ni pedirle a la gente que actúe de una u otra manera. Pero yo sé que en el fondo de sus corazones, pues hay algo de agradecimiento y retribución, y si es así, pues ya está, yo hice lo que tenía que hacer, y si no lo hice bien, pues también, ¿no? Claro. Em, Hay algo muy importante también que es, eh, ¿qué le dirías a tu equipo en una sola frase? Wow. En una sola frase, no en una sola palabra. No, en una sola frase. No dejes de soñar, eso le diría. No dejes de soñar, porque cuando una persona deja de soñar, está muerta en vida. Es una persona que se murió y no se ha dado cuenta, ¿no? Si tú te levantas todos los días y no tienes un sueño, un anhelo, una motivación, pues estás viviendo un piloto automático como lo hace gran parte de la sociedad, como lo hace mucha gente que sale a las 7 de la mañana de su casa, regresa a las 7 de la noche y tú le preguntas, oye, ¿y cuál es tu sueño? ¿Por qué haces esto? Y la respuesta va a ser, no, yo no tengo sueño, simplemente tengo que pagar la luz, el agua, el colegio de mis hijos, la gasolina, o acaso tú me lo vas a pagar. Pues esa gente vive en piloto automático, gente que se murió y no se ha dado cuenta, y por eso es lo que yo le diría a mi equipo, a la gente que quiere que pues les pueda aportar y trabajar juntos, yo les diría no dejes de soñar, no dejes de soñar porque el día que dejas de soñar ya te moriste, ¿no? Ok. Y ahora, para ti en este momento, ¿cuál es tu mayor sueño? Pues mira, mi mayor sueño, que es un sueño que lo tengo claro hace tiempo, es encontrar la libertad plena y la paz en mi vida. No quiere decir que no viva en paz. Y no quiere decir que no tenga libertad. Por eso digo libertad plena. Hoy yo estoy a más de la mitad del camino de jubilarme como siempre me he querido jubilar. O sea, ya tengo fuentes de ingresos pasivos. Podría quedarme acá tirado en mi cama y ganar más que el 95% de jubilados en nuestro país. Pero yo quiero un retiro digno y a una edad buena. Yo no quiero retirarme con un bastón que me ayude a caminar. Yo quiero disfrutar de la última etapa de energía de mi vida a lo grande, viajando con mi esposa, con mi familia, con mis hijos. Quiero en esta última etapa de mi vida consolidar un hogar, una familia. eh, y pues mi sueño, que ayer lo vi en una dinámica del evento, es esa familia sin preocupaciones, llena de paz y de abundancia, disfrutando de todas las cosas hermosas que tiene este mundo, ¿no? Ese es mi sueño. Okay. Hoy por hoy, ¿qué es lo más importante para ti? Hoy por hoy, es que buena pregunta. Pues hay muchas cosas importantes, ¿no? Darle el podio a una sería injusto, pero pues mis padres son muy importantes, mis hijos también, mi pareja también. Yo lo pondría en primera instancia y es el top of mind que se me ha venido ante tu pregunta. Estas personas que te acabo de mencionar son lo más importante hoy en mi vida. Sí. Tu familia. Mis padres, mi pareja y mis hijos son en conjunto lo más importante en mi vida. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? Pues lo que me mueve es mi sueño. Sí, eso es lo que me motiva. O sea, yo me levanto cada día y hay días, por eso que el que deja de soñar se murió. Hay días que no te da ganas. Hay días que dices, no, hoy no quiero, mejor me quedo acá. ¿Para qué? Si ya logré algunas cosas.
pero cuando te acuerdas del sueño, pues entonces eso es lo que te motiva. Te saca del conformismo. Te saca del conformismo. Y ahí aprovecho para agregar algo a tu pregunta. Ese sueño tú lo tienes que ver, lo tienes que sentir, como que ya fuera real. Hay una gran polémica en torno a la ley de la atracción, pero yo lo he podido estudiar y confirmar a través de la teoría de física cuántica o metafísica. La ley de la atracción tiene un mecanismo que hoy la ciencia te lo explica casi al 100% y se basa en las emociones. La emoción, en ese proceso que yo te dije, mente subconsciente, mente consciente, pensamiento, emoción, la emoción es la que se conecta al lenguaje del universo. Por eso que la gente, que en estos libros como El Secreto, donde no te dan la teoría, más bien te dan casuística y te hablan del mapa de los sueños, ese mapa de los sueños, donde están tus sueños, yo pondría, en base a lo que te acabo de responder, pues pondría a mi familia, pondría a mi pareja, pondría a mis hijos, pondría playas en el mundo donde quiero ir y pasar 2 o 3 meses ahí tirado, bronceándome. Esas imágenes son las que activan el pensamiento que te genera la emoción. Por eso que te invitan en esos libros a que, por ejemplo, si tú quieres comprarte un auto de gama alta, vayas a la tienda, lo manejes, lo huelas, lo sientas. Mientras más conectada está la emoción con todos tus sentidos, eso ocurre. Yo encontré un USB de mis primeros años en multinivel, donde nos hicieron hacer un mapa de sueños. Un día mi mamá me dijo, encontré este USB, estaba todo oxidado, todo viejo. Y dije, ¿qué habrá acá? Y había un entrenamiento de plan de acción que yo había hecho 10 años atrás. Y yo no te miento, Helen, ahí estaba el auto que estaba manejando en ese momento y muchas cosas, para no entrar en detalles, que me han pasado. Entonces sí funciona y más o menos así funciona. Hay un video que puedo recomendar, es un poco antiguo, pero donde lo explican muy bien. Se llama La ciencia de los milagros. El autor es Greg Braden. Véanlo y verán cómo funciona la ley de la atracción para los que piensan que eso no es verdad. Sí, preciso, yo te iba a preguntar, de ese USB, ¿cuántos de tus sueños se cumplieron? ¿Todos o fueron cambiando en el camino? Pues de ese USB yo ya tenía en mis manos el 80% de mis sueños. Okay. Sí. Incluso el color y la marca del auto, pues tal cual. La foto era como lo hubiese tomado una foto, claro, como de lo más nuevo, ¿no? Claro. Bueno, es importante todo esto del desarrollo personal y me imagino que igual tú sigues trabajando en todo tu desarrollo personal. Em, ¿Qué es lo que ahorita te reta o sientes que necesitas, o qué reto necesitas superar para dar el siguiente paso? Para ir un escalón más allá en la escala de liderazgo, como dice John Maxwell. Sí. Pues yo después de la última vez que, como te dije, tuve esta crisis, el año 2019, perdí un poco las ganas de, de usar mis dones para los que se me fueron entregados, ¿no? Mucha gente habla de propósito y las personas no entienden, así como hablan de ser, hacer y tener y no entienden qué es, hay gente que dice la palabra propósito y no sabe qué es propósito. O sea, por ejemplo, un propósito en tu vida no pueden ser tus padres, eso no tiene sentido. Es como que yo diga, pues, no sé, X, no se me ocurre un ejemplo, pero un propósito no son tus papás. ¿Qué cosa es un propósito? La palabra lo dice. Si tú buscas la definición de propósito, es algo para lo que has venido, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué he venido? Mi propósito es hacerle una entrevista a Percy en este momento. Pero tu propósito de vida está regido por, por cómo tú usas los dones y talentos, esos gifts o regalos que te ha dado Dios para impactar en la vida de la gente. Entonces, yo decía hace un rato, Mozart, Beethoven, líderes que han trascendido nivel 5 más allá de la muerte, usaron sus dones para
para impactar la vida de la gente. La Madre Teresa de Calcuta usó sus dones para impactar la vida de la gente. Y yo tengo muchos dones que en algún momento dije, pues no, mejor trabajo en mis sueños, me retiro feliz, me dedico a viajar, porque para viajar y disfrutar no se necesitan muchos dones, ¿no? Más se necesita plata. Y, y he estado pensando retomarlo. En el transcurso de estos 20 años que tengo en el mundo independiente, trabajando con equipos y el liderazgo, mucha gente, muchísima gente me ha dicho, ¿por qué no haces conferencias? ¿Por qué no haces giras? ¿Por qué no haces talleres? ¿Por qué no le entregas todo eso que tienes que entregarle a la gente sin necesidad de que sea tu equipo de multinivel y demás? Y yo les dije lo que te dije hace un rato, pues hay mucho vendehumo, yo no me quiero meter en el mismo saco, pero yo creería que eso de ahí, haciéndolo a conciencia, pues me llevaría a un siguiente nivel el día de hoy, para no traicionar mi propósito de vida como tal. No dejarlo encapsulado en un grupo de gente, sino pues abrirlo a más personas, a más países y a más ciudades. Eso pues es algo que estoy evaluando, en su momento se enterarán y creería que ahí está el escalón que me falta subir, ¿no? Ok. ¿Cuál dirías en pocas palabras que es tu propósito? Pues mi propósito es que la gente despierte. Yo desde que soy muy joven no creo en los sistemas. Y la gente habla del sistema, pero el sistema está conformado por varios sistemas. Ujú. Está el sistema educativo. Yo te acabo de decir, pues para mí, si tú le preguntas a un chico de 26 años, 30 años, le tomas un examen de colegio, jalado. Pero este chico pasó desde los 5 hasta los 17 metido en un lugar, tomando las mismas materias y no aprendió nada. Ujú. Yo lo comprobé cuando mi hija Valentina estaba en quinto de primaria y llegó un día a la casa y me dice, papá, me dejaron una tarea de matemáticas. Y yo pues dije, yo era campeón de matemáticas. Ujú. A ver, muéstrame. A hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de números de 5 cifras. Y yo no tenía ni idea cómo se hacía eso. Quinto de primaria. ¿Qué tuve que hacer? Como ahora tenemos smartphones, agarré, busqué en YouTube el método que le estaban enseñando, porque hay varios métodos para hacer esa tontería, y pues acordarme y decirle cómo se hacía la tarea. Ok. Si no hubiera esto, hubiese tenido que ir a Baldor y revisar cómo se hace eso. Entonces, yo estoy seguro que eso que mi hija me preguntó en quinto de primaria, cuando ella tenga 30 años, pues tampoco se va a acordar. Ujú. ¿Y para qué van los chicos al colegio? Dice Kiyosaki que hay 6 habilidades que desarrollamos en el colegio que sí nos sirven para la vida. Esas 6 habilidades son sumar, restar, multiplicar, dividir, hablar y escribir. Punto. Ujú. Todo lo demás se te olvida. Entonces yo no creo en el sistema educativo en absoluto. No creo en el sistema político. Decía este señor Marcelo Mota en su canción Fin del Tiempo, si no hubiera egoísmo no existirían fronteras. O sea, ¿por qué existen fronteras? ¿Por qué pasando una zona geográfica ya es otro país, ya es otra gente, ya nos miran diferente? En algunos casos se tienen rivalidad. En Irak se están matando con los israelitas hace miles de años y no termina si somos lo mismo. Porque existe un sistema político, intereses creados para una élite que gobierna, que cobra impuestos desde la era medieval y demás. El sistema financiero, los bancos, los que controlan el dinero, es la misma porquería, es la misma basura. Abusan de la gente. Lo que tú te ganas con esfuerzo, ellos te lo quitan, lo administran y te dan migajas y se hacen ricos. Ujú. Entonces, pues el sistema religioso, aunque esto le pueda chocar o herir susceptibilidades a la gente,
¿por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios? Ujú. Y yo he escuchado, porque no voy a mencionar el nombre de las religiones, pero yo he escuchado hablar gente de esta religión, pestes de gente de Claro. esta religión, y pestes de los que creen en la reencarnación, y pestes de los que creen en el cielo y el infierno. Pero si Dios es uno, Ujú. y Dios no es uno para la gente que habita el planeta Tierra, Dios es uno para el universo infinito que todavía no llegamos a conocer. Entonces los sistemas están creados para someter a la humanidad a intereses de pocos. ¿Me explicó? Ok. Eh, no, ya se me olvidó la pregunta porque este es un tema que realmente pues a mí me apasiona, pero yo estoy en contra del sistema, Ok. literal, y de los sistemas, ¿no? En realidad, a mí me confrontó un poquito lo que hablabas del sistema educacional porque me pasó lo mismo. En realidad, yo estudié ingeniería civil y recordar las veces en las que llevé cálculo uno, 2, 3, 4 y realmente ahora no sirve para nada. Realmente no lo recuerdo, no recuerdo derivadas, no recuerdo integrales, no lo recuerdo porque no es de utilidad en este momento. Sin embargo, yo sí creo en que esos conocimientos te ayudan a más adelante formar un criterio, ¿no? Te llevan a algo si es que lo sabes aprovechar, ¿no? Eh, Tú, como, como estás en contra del sistema, ¿qué cambiarías específicamente, en este caso, del sistema educativo? Pues el sistema educativo debería estar enfocado, primero, en identificar cuáles son tus dones, tus talentos, en potenciarlo. Cuando un ser humano crece sobre sus virtudes, camina en su propósito de vida. ¿Ok? Y una vez potenciados, pues ponerlos al servicio de la gente, de la humanidad. Punto. No más. No más. Eh, Tomás Edison salió del colegio en cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque pues él se aburría del colegio, no prestaba atención. Para él era una tontería. Y le enviaron una carta a su mamá. La mamá la leyó, la guardó y la mamá le dijo: hijo, tú no vas a seguir estudiando en ese colegio porque ellos no están preparados para darte la educación que tú mereces. Tú eres demasiado inteligente, eres un genio, y pues ahí donde estabas yendo no tienes que estar. Tomás Edison escuchó la voz de su mamá y se volvió uno de los hombres más genios y trascendentes en la historia de la humanidad. Fundador de General Motors, un precursor de las redes de mercadeo. Para los que les gusta multinivel, pues Tomás Edison es un precursor de las redes de mercadeo porque inventó el telégrafo, creó una red. Él dijo: la bombilla como tal, el bombillo eléctrico no tiene ningún valor si no puede estar en todos los hogares del mundo. Creía mucho en las redes. Y cuando la mamá de Tomás Edison fallece, él encuentra la carta y la carta decía: señora, su hijo tiene un nivel de coeficiente intelectual muy bajo, tiene déficit de atención, él no presta, él pues no hace bien las tareas, así que por eso ya decidimos expulsarlo del colegio. Ujú. Ahí está el sistema educativo como tal. Y no necesito un colegio para hacer historia y darnos pues muchas cosas que han cambiado el mundo. Entonces, pues la libertad es uno de los valores más importantes que tiene un ser humano. Y en base a esa libertad, en base a los dones y talentos, en base a un conocimiento espiritual real, donde hay un solo Dios y hay una misión en este planeta, pues yo creería que el mundo sería totalmente diferente. Porque partiendo de la educación, se cambia el sistema político, el financiero y todos los demás, como lo hemos hablado, ¿no? Ujú. Yo pensaría eso, pues tendría que haber un cambio radical, pero ¿quién lo va a aceptar? Pues no lo van a aceptar porque el que maneja el dinero Ujú. necesita que haya más esclavos, Claro. ¿no? Hay un libro, bueno, me has hecho acordar dos libros. Hay un libro que se llama El liderazgo al estilo de la 4, un libro de multinivel, donde en el prólogo te dicen: te vamos a enseñar a romper las cadenas de la esclavitud. Ujú. ¿Qué diferencia tiene un esclavo de esos que conocíamos antes con los de ahora?
con un empleado. Y el libro te dice, no hay ninguna diferencia. El esclavo antiguamente tenía dónde dormir, tenía atención médica, tenía alimentación y pues tenía algunos espacios para que salga el recreo, vamos a llamarlo así. Ujú. Hoy tú tienes lo mismo, solo que te hacen creer que eres libre, pero no tienes la vida que quieres tener, ¿no? Y el segundo libro que me has hecho acordar es uno de mis libros favoritos, por no decir mi libro favorito. En un momento se convirtió en un manual de vida que se llaman Los Cuatro Acuerdos, Ah, del buenísimo. doctor Miguel Ruiz. Y en ese libro, Ruiz te dice que los adultos subestiman a los niños. Y es una realidad. El niño está mucho más despierto espiritualmente que el adulto. Y el adulto quiere guiar al niño. No sabe cómo hacerlo porque pues al adulto ya le castraron la mente y los talentos. Y por eso que un niño siempre piensa en grande, el niño sueña en cosas grandes, el adulto no. Ujú. ¿Me explicó? Entonces, pues sí, habría que hacer un cambio radical. Ok. Aparte de esos dos libros, ¿qué más recomendarías para alguien? Porque ya que no podemos cambiar el sistema porque son varios, pero igual la raíz de todo es el sistema educacional. Aparte de esos dos libros, ¿qué más recomendarías? ¿Talleres, terapias? ¿Qué recomendarías para la gente que quiere ese despertar? Pues sí, estar en constante crecimiento. Por ejemplo, me has hecho acordar, cuando yo hacía multinivel como líder en muchas empresas hace años, la gente se acercaba y me decía, ¿qué libro leo? Como yo leo muchos libros, al principio le decía por ejemplo, lee el libro A. Y venía otro y de repente al otro le decía el libro B. Y este le decía, ¿por qué a mí me ha dicho el A y a él el B? Se hacía todo un caos. Entonces después aprendí a decir esto. ¿Qué libro leo? Y me dice, cualquiera. Que no sea una novela turca o que sea un libro de liderazgo, de crecimiento personal, el que quieras. Pero léelo. Porque yo me daba cuenta que yo le decía a la gente, lee este libro y no lo leía. Mm. Entonces, ¿para qué me pregunta qué libro leo si no lo va a leer? Entonces después yo les decía, cualquiera, el que sea, pero léelo. Entonces, pues es una invitación, en base a la pregunta que me haces a la gente, pues que busque, que investigue, que yo he paseado por muchos conocimientos, de conocer pastores evangélicos o gente Hare Krishna, veganos, eh, comunidades espirituales donde he entrado, aprendido mucho, libros, talleres, seminarios, todo suma, siempre y cuando pues la materia sea crecimiento personal y pues, tampoco sea una secta satánica, un tema así, ¿no? Claro. Eh, wow, esta entrevista ha sido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Realmente eh, desglosar todo lo que implica el líder en base a desarrollar primero su desarrollo personal, valga la redundancia, pues es algo que creo que a muchas personas les va a impactar muchísimo. Ya para cerrar, ¿cuál dirías tú que es tu código de liderazgo, tu código L? Mi código de liderazgo, pues no, nunca había leído acerca de eso, pero yo creo que mi código es el aprendizaje. Si lo tengo que definir en una sola palabra, pues un líder debe estar en constante aprendizaje. Tenemos que ser alumnos perpetuos porque el conocimiento es infinito. El conocimiento del universo es infinito. Incluso yo he investigado teorías que dicen que Dios sigue aprendiendo, que el universo sigue en aprendizaje y pues que no hay cuándo terminar, ¿no? Mm. Y hay gente que dice, pues qué pereza y que, pues el que quiere lo hace y el que quiere no. Pero un líder que quiere influenciar, inspirar y dar el ejemplo, pues debe estar en constante aprendizaje. Ok. Muchísimas gracias, Percy, por este espacio, por tu tiempo, por darnos todo este aprendizaje, esta sabiduría que has tenido a lo largo de los años en toda tu carrera. Y bueno, un mensaje que quieras dar, tus redes,
tienes el espacio para ti. Bueno, en mis redes no van a encontrar mucho, pero si quieren síganme en Instagram, en Facebook, Percy Vizcarra, si quieren en Facebook Percy Vizcarra Belis, Instagram Percy.vizcarra y escríbanme un DM, lo que sea, yo siempre estoy al servicio de la gente. Seguramente pronto estaré subiendo el último escalón y encantado, Helen, de participar en tu programa y poder aportar algo en la vida de la gente. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Percy, y bueno, nos vemos la próxima. Chao, chao.